Arrancamos entonces con el reino protista. En este caso es muy difícil que yo les pueda hablar de características comunes al reino protista, porque la realidad es que el reino protista, yo siempre les digo a los chicos, es un mezcoliche de cosas. Todo lo que no entró en el reino animalia, en el reino fungi, en el reino plantae, fue a parar al protista. Entonces dentro del mismo reino encuentro algas, encuentro varios, encuentro algunos hongos, es decir, encuentro una variedad, un abanico de cosas que es muy difícil poder decir, bueno, tienen en común estas características en particular. De hecho, la única característica que tienen en común es que tienen célula eucariota. Nada más. Es el primer reino eucariota que vemos. Han visto el reino Monera, que tiene célula procariota, y a partir de acá todos los reinos que van a ver tienen célula eucariota. Entonces, casi les diría que la única característica en común a todos los individuos de este reino es tener célula eucariota. Nada más. El hábitat ya nos da una idea de que vamos a tener una diversidad de individuos interesante, porque algunos son terrestres, otros son acuáticos, algunos viven en agua dulce, otros en agua salada, algunos son parásitos, otros son simbiontes, otros son comensales. Entonces, ya que nos den una idea de que pueden vivir en tantos hábitats distintos, nos da una idea de la diversidad de los individuos que vamos a tener en el reino. También algunos son como algunas algas, algunos son heterótrofos, y otros son autótrofos y heterótrofos a la vez, y se les llama mixótrofos. Quiere decir que hasta en su forma de nutrirse son diversos. Y en cuanto a la reproducción pasa lo mismo. Algunos hacen reproducción sexual solamente, otros asexual solamente, y otros hacen las dos, sexual y asexual. Entonces van a ver que por ahí, en un determinado individuo, nosotros vemos que de tal manera hacen sexual y de tal manera hacen asexual. Entonces, bueno, es como que nos está dando una idea de la variabilidad que vamos a tener y de la diversidad que vamos a tener dentro del mismo reino. Debido a esa diversidad, es que es muy difícil determinar grupos taxonómicos, porque justamente casi no se parecen en nada entre sí. Entonces, cuando nosotros veamos ahora algunos grupos, van a ver que yo les digo, bueno, tal clado, sí, pero esto es una excepción. Entonces van a ver que dentro del mismo grupo hay excepciones también. Con el correr de la microscopía, con los avances tecnológicos, con las técnicas y bioquímicas, también se han producido grandes cambios dentro del reino protista, porque, por ejemplo, hay individuos que antes se los consideraba del reino animalia, o del reino plantae, o del reino fungi, y después se ha descubierto que en realidad pertenecen al protista. Entonces, como yo les dije al principio, la realidad es que todo lo que no pertenece ni al plantae, ni al fungi, ni a la animalia, pasaron al protista. Entonces, dentro del reino tengo un mezcoliche de cosas, todas en el mismo reino. Una de las características que tiene este grupo es lo que se llama la endosimbiosis. Primaria, secundaria y terciaria. Pero esto no es nuevo para ustedes, porque nosotros esto lo vimos en células. Como ustedes vieron células, allá en marzo les diría casi, ustedes vieron la endosimbiosis, vieron la teoría endosimbiótica propuesta por Lynn Margulis, e incluso tenían un recuadrito que les decía endosimbiosis secundaria y terciaria por protistas. O sea que ellas nos estaban dando una idea de lo que iba a pasar en el reino protista. ¿Qué significa una endosimbiosis primaria, secundaria y terciaria? A ver si se acuerdan. ¿No era, Dani, cuando un organismo fagocitaba a otro? Y, por Bueno, ejemplo, cuando la célula hizo fagocitosis con las mitocondrias. pero ojo porque el fagocitar es englobo y degrado. Entonces, está bien la parte de englobar, pero acordate que la estructura que englobaba no la degradaban. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, en una endosimbiosis primaria hay un eucariota ancestral que endocitó a una cianobacteria.
pero no la degradó a la cianobacteria, sino que esa cianobacteria pasó a ser parte de él y se transformó en lo que conocemos como, por ejemplo, el cloroplasto. Porque las cianobacterias eran bacterias de vida libre que hacían fotosíntesis, entonces un eucariota ancestral lo endocitó y esa bacteria pasó a formar parte de esa célula eucariota. Pero no es que la degradó, sino que se transformó, diríamos, en un cloroplasto, entonces ambos se vieron beneficiados. Perfecto. ¿Y qué era una endosimbiosis secundaria y terciaria? A ver si se acuerdan. Que lo vimos cuando vimos célula allá por marzo. ¿No se acuerdan? Bien. ¿Era cuando? Una secundaria es cuando un eucariota fagocita a otro eucariota. Fíjense, la primaria era un eucariota fagocita, por ejemplo, a una cianobacteria, es decir, un procariota. El secundario es cuando otro eucariota fagocita a este. Y la terciaria es cuando un eucariota fagocita a otro eucariota que ya tenía una endosimbiosis secundaria. Entonces, nosotros les habíamos contado que, por ejemplo, la cantidad de membranas que tienen ciertas organelas nos podía dar una idea de la cantidad de procesos de endosimbiosis que tenía. Pero ojo, porque la realidad es que muchas veces muchas de esas membranas se desintegran, se reabsorben. Entonces yo, por ejemplo, puedo ver en un cloroplasto 3 membranas o 2 y que quizás no sean 2, que haya tenido más y que se hayan reabsorbido. Entonces nos da una cierta idea, pero no es certero porque, como les digo, muchas de esas membranas se pueden reabsorber. Entonces, por ejemplo, yo en las algas rojas, que ustedes no las ven, porque la Facu no las toma, que son, se llaman rodófitas, el cloroplasto tiene 2 membranas. Entonces eso nos da una idea de que han adquirido una cianobacteria, es decir, que ha sufrido un proceso de endosimbiosis primaria. Les doy otro ejemplo. Hay otras algas que tienen 4 membranas. Entonces eso nos da una idea de que ha sufrido una endosimbiosis secundaria. Y así. Muchos, a ver, no es que todos los protistas tienen terciaria. Algunos pueden tener una endosimbiosis primaria, otros pueden tener una endosimbiosis secundaria y otros pueden tener endosimbiosis terciaria. Pero sí es muy común en el protista los procesos de endosimbiosis. Y estos procesos de endosimbiosis nos dan una idea de que el protista no lo podemos considerar un grupo monofilético, es decir, que no tienen un ancestro, porque si uno ha ido endocitado a otro, a otro, a otro, y bueno, eso nos da una idea de que, o sustenta la hipótesis de que los protistas tienen un origen polifilético. Y es un poco yo lo que les estaba contando desde el principio. Es decir, es muy difícil establecer un ancestro, porque son todos tan distintos entre sí. Entonces esto sustentaría un poco más la hipótesis de que los protistas tienen un origen polifilético, es decir, que hay más de un ancestro entre ellos, que no hay un ancestro en común. De hecho, los cladistas tampoco lo consideran un reino, por esto de que, bueno, la realidad es que es un mezcoliche de cosas. Entonces vamos a empezar a ver un poco la clasificación que hay dentro de este protista, o de este reino protista. Fíjense, acá tienen una frase que dice: antes se pensaba que los ancestros directos de cada uno de los reinos eucariotas debía sus orígenes a los protistas. El cladismo ha demostrado de que sus relaciones filogenéticas son más complejas de lo que parecía. Y acá tienen un cuadro que muestra un poco la clasificación de lo que vendría a ser los protistas. Entonces, por ejemplo, acá tengo un eucariota ancestral y fíjense cómo empiezan a ver estas particiones de linajes. Tengo diplomonádida, parabasala, euglenozoa, alveolata, estraminófila, cercozoa, radiolaria, mebozoa, rodófita, clorófita. Y fíjense que en el medio aparece hongos, que no son claramente protistas, animalias, que no son claramente protistas, y las plantas, que tampoco son protistas, son reinos aparte. Esto lo que nos está dando un indicio es que de todos estos tendrían un eucariota ancestral que ha ido sufriendo estas
particiones de linajes, estas diversificaciones. Por ejemplo, este grupo que nosotros tenemos acá, rodófitas y clorófitas, son algas. Pertenecen al protista, pero son algas. Entonces, su semejante es más a un vegetal que a un animal. Dentro de estos grupos, nosotros no vamos a ver todos, no se asusten. Es decir, la facultad solamente elige los que son patógenos para el ser humano y nada más. Entonces, muchos de estos grupos, por ejemplo, todo lo que son algas, ustedes no los ven. Por ejemplo, todo esto que tienen acá, algas pardas, algas doradas, diatomeas, acá tenemos lo que es algas rojas, clorófitas, bueno, todo esto ustedes no lo ven porque como no son patógenas para el ser humano, la facultad lo ha sacado, antes sí lo tomaban, pero bueno, después lo sacó de su teoría. Vamos entonces a arrancar con el primer grupo, Diplomonádida y Parabasala. Parabasálidos dentro de estos, diplomónadas dentro de diplomonadas. ¿Qué características encuentran? Bueno, primer característica, son heterótrofos, son unicelulares, o sea que están formadas por una sola célula. Pueden tener uno o dos núcleos. Tienen dos pares de flagelos y son anaeróbicos. ¿Qué significa que eran anaeróbicos? Lo vieron en Reino Monera también. ¿Qué significa que eran anaeróbicos? No puede estar en presencia de aire. De oxígeno, muy bien. Es decir, son individuos que crecen en medios donde no hay oxígeno. Otra característica de este grupo es que no tienen complejo o sistema de Golgi y sus mitocondrias están modificadas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la mitocondria no tiene ADN, no tiene cadena de transporte de electrones, ni tampoco tiene enzimas del ciclo de Krebs. Es decir, esas características que ustedes vieron en la mitocondria en célula, que después las repasamos un poquito en la unidad de metabolismo, estas no lo tienen. Pueden ser de vida libre, pueden ser simbiontes o pueden ser patógenos. ¿Qué significa que sean simbiontes? Lo vieron en ecología. ¿Qué significa que sean simbiontes? ¿Se acuerdan cuando ustedes vieron el mutualismo, donde ambos se veían beneficiados? Y dijimos que el mutualismo podía ser obligado o no obligado. Entonces, el simbionte es un mutualismo obligado, es decir, ambos se benefician, pero hay una relación donde básicamente uno depende del otro. Y también hay algunos que son patógenos. Entonces, por ejemplo, dentro de este grupo tenemos, algunos viven en agua dulce, otros viven en el tubo digestivo de termitas y cucarachas xilófagas. Las cucarachas xilófagas de las termitas son las que se comen la madera. Entonces, existen algunos individuos que viven en el tubo digestivo de ellos y que los ayudan en la degradación de la celulosa y así se alimentan. También hay otros que viven en el sistema digestivo del ser humano y en el sistema digestivo de vacunos. Entonces hay como una gran variedad dentro de este grupo. Y por último, tienen reproducción de tipo asexual, puntualmente por lo que se llama mitosis cerrada, que no es la mitosis que ustedes vieron. La mitosis cerrada, ya la van a ver más adelante, es una mitosis donde la membrana nuclear o envoltura nuclear no se desintegra en el proceso de la mitosis. Acuérdense que ustedes en la mitosis vieron que, por ejemplo, en la profase se desintegraba la membrana nuclear, el nucleolo, bueno, en la mitosis cerrada eso no pasa. La membrana nuclear o envoltura nuclear permanece todo el tiempo formada, nunca se desintegra. Y los cromosomas de esa célula siempre permanecen condensados, que no era lo mismo que pasaba en una mitosis normal. Entonces eso es lo que se conoce como mitosis cerrada. Empezamos primero con diplomónadas, que la tienen ahí a la hermosa un ejemplo, la hermosa Giardia intestinalis. Tiene dos núcleos, no tiene uno, tiene dos, y muchos flagelos. Miren ahí
todos los flagelos que tiene. Bueno, esto, por más que acá lo vean enorme, tiene un tamaño microscópico. La Yardia intestinales es un parásito que vive en el intestino de los mamíferos. Mamíferos que se les ocurra, no solamente en nosotros. ¿Y cómo se contaminó ese individuo? Porque ingirió agua contaminada o algún vegetal que ha sido lavado con agua contaminada que ha tenido contacto con materia fecal que tenía quistes de este. Porque la realidad es que esto se elimina mediante la materia fecal. Entonces, en la materia fecal yo tengo quistes latentes de la Yardia. Cuando lo elimino con la materia fecal, si esa materia fecal toma contacto con agua o con algún alimento, aparece en el alimento o en el agua, produciendo una enfermedad que se llama yardasis, que el síntoma típico son las diarreas. La yardasis es una enfermedad que en nosotros es común, pero también es muy común en los animales, por ejemplo, en los perros. De hecho, la mayor cantidad de veces que un animal tiene diarrea es a causa de esta yardasis. Cuando nosotros mencionamos el término parásito, chicos, no se imaginen siempre el gusano larguito, ese típico que parece un gusano que uno lo ve. Hay muchos parásitos que son microscópicos y que nosotros no los vemos. Por ejemplo, la yardasis. La materia fecal de un animal puede tener yardasis y nosotros no verlo, porque son microscópicos. Y además se contagia muy fácil, porque como están en la materia fecal, cualquier cosa que toque la materia fecal puede contener la yardasis, o la yardia, mejor dicho. Esta yardia, como les dije, produce diarrea. Acá tenemos cómo sería la contaminación de este individuo. Fíjense, hay algún individuo que defeca, en esa defecación van los quistes, y si esa agua toma contacto con esa materia fecal, toma contacto con el agua o con algún alimento, esos quistes los ingiere otro humano y otra vez ingresa al sistema digestivo. El estado de quiste es esto que ven acá, y cuando está flagelado, que es esto que ustedes ven acá, es esto que se llama trofocitos o trofozoilos o trofozoitos, que fíjense que son flagelados. Entonces eso quiere decir que les va a permitir desplazarse. Y fíjense que acá se están multiplicando por un proceso de reproducción asexual. Entonces, repito, estos son microscópicos, son parásitos de mamíferos en general, no solamente nuestros, y generalmente se contagian por consumir agua o algún tipo de vegetal que obviamente ha sido lavado con ese agua. Para que yo me contagie la yardasis, el agua que tomo tiene que haber tocado materia fecal que contenía los quistes de la yardia. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de la yardasis? No, Dani. Bien. Yo no. Vamos entonces con el otro grupo, que tenemos a parabasálidos. La yardia pertenece a diplomonádida, este pertenece a parabasálidos. En este caso, vamos a tener a tricomonas. Estos generan sobre todo infecciones urogenitales. Puntualmente, Tricomona vaginalis es un habitante frecuente en la vagina de la mujer. Puntualmente es un oportunista. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros, me imagino que les habrá contado que las mujeres en la vagina tenemos una flora bacteriana que hace que el pH vaginal se mantenga ácido. Entonces es como una protección que tenemos frente al ataque de patógenos, de hongos, de microorganismos. Cuando el pH vaginal cambia por algún proceso, por ejemplo, porque consumió muchos antibióticos, por estrés, hay muchos factores que cambian el pH vaginal, Tricomona vaginalis es oportunista y compite con otros organismos e infecta la vagina. No solamente infecta la vagina, sino que debido a que tiene estos flagelos y por ondulación de su membrana, empieza a desplazarse y coloniza lo que es el sistema urinario y reproductor. Entonces, es muy común en la vagina de las mujeres, se transmite por contacto sexual, es decir, una mujer se la puede contagiar a otra mujer o a otro hombre,
Lo bueno es que la mayoría de las personas, el 70% de las personas, no expresan síntomas al tener tricomona vaginal. El problema es que al no expresar síntomas, pueden contagiarlo. Entonces, la persona por ahí no tiene los síntomas, pero sí lo tiene a tricomona y se lo puede contagiar a otro por contacto sexual. ¿Qué síntomas produce en caso de que haya síntomas? Generalmente produce en la zona ardor, picazón, enrojecimiento, irritación, inflamación. Obviamente a simple vista es muy difícil distinguir si es una infección urinaria o si es un tricomona vaginal, ¿sí? Pero, como les digo, en la gran mayoría de los casos no produce síntomas, pero aunque yo no tenga síntomas, se puede contagiar igual. Es decir, yo puedo tener la tricomona vaginal y no tener síntomas y contagiar igual a otra mujer o a otro hombre. Entonces es un habitante común, frecuente en la vagina de las mujeres. ¿Alguna duda? Acá está, fíjense, un poco lo que pasa con tricomona. Fíjense que ahí está el ciclo un poco de cómo una mujer puede contagiar a un hombre, ese hombre puede contagiar a otra mujer, y ahí vemos los flagelos de tricomona, que es lo que le permite también ir desplazándose hacia el aparato urinario y es el aparato reproductor. ¿Alguna duda? Dani, una pregunta. Dime. ¿Solamente se genera en la flora vaginal o también puede generarse en la parte del hombre? Porque se está diciendo que se contagia al hombre. Claro, es una Eso es lo habitante de la flora vaginal. Lo que pasa es que una mujer puede contagiar a un hombre y ese hombre contagiar a otra mujer, o a otro hombre, o a una mujer a otra mujer, ¿sí? Puede estar en el hombre. Es un habitante normal de la mujer, pero el hombre lo puede tener porque lo contagió una mujer. ¿Se entiende? Claro, entonces se crea en la flora vaginal, nada más. Un habitante, claro, no es que se genera ahí, sino que es un habitante normal de la vagina de la mujer. Entonces la mujer es la que lo contagia a un hombre o a otra mujer, pero ese hombre puede contagiar a su vez a otra mujer. Y obviamente puede que ninguno tenga síntomas. Es decir, puede que el hombre lo tenga y no presente los síntomas, o que la mujer lo tenga y no presente los síntomas. Bien. Ok, gracias. Ya entendí. Buenísimo. Vamos entonces con próximo grupo, Euglenozoa. Dentro del Euglenozoa tenemos a los cinetoplástidos y a los euglenidos. Nosotros los euglenidos no los vemos, no, la facultad no toma a ese grupo, ¿sí? Solamente vemos a los cinetoplástidos dentro del grupo, del clado de los euglenozoa. ¿Qué característica tienen? Acá tenemos como una gran variedad. Su característica puntual, se llaman cinetoplástidos, es porque tienen una estructura que justamente se llama cinetoplasto, que ya vamos a ver qué es, ahora enseguida les voy a mostrar en una imagen. Pero dentro de este grupo nosotros tenemos heterótrofos unicelulares, que son predadores, tenemos autótrofos fotosintéticos, es decir, que hacen fotosíntesis, y tenemos parásitos. Es decir, dentro de un mismo grupo tenemos una diversidad de individuos. Una de las características que tienen es que tienen mitocondrias especiales que tienen crestas discoides. ¿Qué quiere decir? Parecen como una pelota de ping-pong. Las crestas a eso hace referencia. Y además la membrana de estos individuos está rodeada por una película proteica, una película de proteína, que les da cierta protección. Dentro de los flagelos tienen un bastón helicoidal que es típico de este grupo y que todavía muy bien no se sabe la función que cumple ese bastón helicoidal. Ahora, como yo les dije, la característica más importante del grupo de los cinetoplástidos es la presencia de lo que llamamos cinetoplasto. Para eso, tenemos que entender lo siguiente. Este grupo tiene una sola mitocondria que abarca casi toda la célula, pero que tiene una particularidad, que es tubular. Miren la mitocondria. Eso que yo les estoy señalando acá, todo eso es una mitocondria. ¿Vieron que no tiene forma de mitocondria? Bueno, dentro de esa mitocondria tubular, encontramos lo que llamamos el cinetoplasto, que lo tienen acá, que se lo señala, no se ve muy bien la imagen, pero básicamente un cinetoplasto es una masa de ADN extranuclear
que está unido a proteínas y que se encuentra dentro de la mitocondria. Es decir, si yo veo el cinetoplástido, miren que la mitocondria no parece una mitocondria. Todo eso que tienen acá es una mitocondria. Y dentro de esa mitocondria tengo el cinetoplasto. Esa es como la característica típica de los cinetoplásticos. La mayoría son parásitos de vida libre, pueden estar en agua dulce, pueden estar en agua salada, pueden tener 1 o 2 flagelos para moverse, y uno de los flagelos, generalmente, miren, este es un flagelo, y hay otro flagelo que puede unirse a la membrana y darle a la membrana esta forma de pliegue, esta forma de membrana ondulante, ondulatoria que tienen acá. Y se reproduce en forma asexual por fisión binaria. ¿Quién se reproducía por fisión binaria que vimos? Las bacterias. Muy bien. Estos se pueden reproducir en forma asexual por fisión binaria y en forma sexual por singamia. ¿Alguien sabe lo que es la singamia? La singamia es lo mismo que la fecundación, es decir, es la unión de dos gametos haploides. Entonces, repito, estos cinetoplástidos se pueden reproducir por reproducción asexual y algunos también hacen reproducción sexual. Dentro del cinetoplástido vamos a ver grupos que son muy importantes para el humano. El primero que vamos a ver es la leishmania, causante de leishmaniasis o leishmaniosis. En este caso, ¿cómo lo contraigo? Por un mosquito. Hay un mosquito que es un vector que me pica, como por ejemplo el del género Plebotomus o Lutzomia, el segundo es propio de América, el primero es más de África. Entonces el mosquito pica y en sus glándulas salivales contiene a la leishmania, que es ese que ven ahí que tiene flagelos. Entonces, cuando el mosquito pica, y como en sus glándulas salivales lleva a la leishmania, puede producir úlceras en la piel, pero lo más peligroso de la leishmania es que produce inflamación hepática y afecta al sistema inmune. De hecho, la leishmania se reproduce dentro de las células del sistema inmune. Entonces, como afecta al sistema inmune, la leishmania puede ser mortal, puede causar la muerte. El mosquito no tiene la culpa en realidad, porque no es el mosquito el que me causa la leishmania, el mosquito es el que me pica, es un vector. El que me causa la leishmaniosis es la leishmania, que es ese protozoario que ven ahí. Entonces, infecta al mosquito y el mosquito cuando pica transmite a la leishmania. Otro dentro de este grupo de los cinetoplastos es nuestro famoso tripanosoma. Tenemos el Trypanosoma brucei y el Trypanosoma rhodesiensis, que causan la enfermedad africana del sueño. ¿Por qué se llama enfermedad africana del sueño? Primero, es transmitido por una mosca, en este caso, que se llama CC. Es una mosca que solo está en África. Y la mosca pica. Y me transmite, si está infectada con Trypanosoma brucei o Trypanosoma rhodesiensis, y me produce lo que se llama la enfermedad africana del sueño. ¿Por qué se llama la enfermedad africana del sueño? Primero produce síntomas comunes como fiebre, vómitos, dolor corporal, decaimiento, pero después produce alteraciones del sueño. Por ejemplo, la persona duerme mucho de día, se queda a dormir en cualquier lado y de noche no duerme. Puede llegar a causar la muerte. Entonces, en este caso, son un tipo de tripanosoma en particular que se transmite por una mosca, puntualmente una mosca que solo está en África, que es la mosca CC. Pero el que sí tenemos argento y mendocino es el Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas. En este caso, la enfermedad de Chagas se transmite ¿por quién? Es Por la decir, vinchuca. muy bien, por la vinchuca. La vinchuca es un insecto hematófago, quiere decir que chupa sangre
como los mosquitos, no existe una sola especie de vinchuca, hay 4, por lo menos que se reconocen: Triatoma infestans, Rhodnius prolixus, Triatoma dimidiata y Panstroglinus megistus. Y igual la más común, la que generalmente uno ve, es la Triatoma infesta. Mendoza es zona de vinchucas, igual que La Rioja. Las vinchucas aparecen en zonas donde generalmente hay oscuridad, donde hay humedad, donde hay pobreza. Está relacionado también con las construcciones de adobe. Entonces las vinchucas usan todo lo que son huecos como refugio. La culpa no la tiene la vinchuca, esa es la realidad. La vinchuca pica como pica un mosquito y chupa sangre. El problema es que las vinchucas pueden estar infectadas con Trypanosoma cruzi, que es el verdadero causante de la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas tiene como dos partes, diríamos. Puede tener una parte aguda, que generalmente la parte aguda parece una inflamación local, puede picar en el ojo, puede picar en la piel. El problema de la vinchuca es que pica generalmente de noche. Entonces muchas personas ni siquiera se dan cuenta que fueron picados por una vinchuca y lo pueden hasta confundir con un mosquito, ¿sí? Es más, la persona está durmiendo, se rasca y eso favorece aún más a que Trypanosoma pueda entrar al organismo. Y la parte crónica del mal de Chagas, que es como lo más heavy, diríamos, lo más importante, porque puede afectar el sistema digestivo, produciendo hepatomegalia, que es un agrandamiento en el hígado, cardiomegalia, es decir, afectando lo que es el corazón, y el sistema nervioso periférico. El Chagas no tiene cura. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay cura y que una vez que yo me infecto de Chagas, toda la vida llevo el Chagas. También el Chagas no solamente se puede transmitir por una vinchuca que me pique, sino también puede ser por vía placentaria, es decir, de una madre que tiene Chagas a un hijo, y por transfusiones de sangre. Entonces, ¿cómo es el proceso? La vinchuca cuando pica, succiona sangre a ese individuo, a ese humano, y cuando defeca, en las heces va el Trypanosoma cruzi. Entonces ahí es cuando el Trypanosoma, como es flagelado, puede penetrar en la piel y ingresar al organismo. Por el agujerito que hizo la vinchuca al picar, o porque nosotros nos rascamos y también lastimamos la piel y ingresa el Trypanosoma cruzi. Repito, ¿todas las vinchucas están contagiadas? No, no todas las vinchucas están infectadas. De hecho, cuando uno le pica una vinchuca, lo que tiene que hacer es agarrar la vinchuca en lo posible viva, en un frasco, y llevarla a analizar. De hecho, acá en el Hospital La Encina es un lugar donde se analiza. Entonces me analizan la vinchuca y dicen, sí, tiene Trypanosoma, se hace un protocolo, o no, no tiene, no pasa nada, es una vinchuca hematófaga, me picó y a lo sumo me da alergia, nada más. Entonces, no todas las vinchucas están infectadas con Trypanosoma, pero yo no lo sé, no se ve a simple vista. Entonces, como no se ve a simple vista, cuando a mí me pica una vinchuca, la tengo que llevar a analizar para ver si tiene o no el Trypanosoma. ¿Cómo es esto del Trypanosoma? Bueno, la cosa es de la siguiente manera. Por un lado vamos a ver lo que pasa dentro de la vinchuca, y por el otro lado vamos a ver lo que pasa dentro de un humano. ¿Sí? Porque no es que la vinchuca nace con el Trypanosoma dentro. La vinchuca se lo contagia de otro humano que ya tenía el Trypanosoma, es decir, que ya tenía mal de Chagas. Entonces, ¿cómo sería el proceso? Antes que todo, el Trypanosoma, lo mismo que la Leishmania, tienen distintos ciclos de vida o distintos estadios. Si ustedes se fijan, ya les digo, en la página del cuadernillo número 6, van a encontrar los distintos formas celulares que puede tener el Trypanosoma y también que puede tener Leishmania. Fíjense, ahí nos mencionan amastigote, promastigote, epimastigote y tripomastigote. Son todos los estadios, son todos las formas celulares que puede adoptar el Trypanosoma y la Leishmania. Por ejemplo, si ustedes se fijan en el amastigote, el flagelo es muy cortito, tiene la forma más redondeada y casi que el flagelo no se ve. En cambio, fíjense en el promastigote o en el epimastigote o en el
mastigote, que yo sí veo el flagelo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el proceso de infección? Vamos a ver por un lado, como les dije, lo que pasa dentro de la vinchuca y por otro lado lo que pasa en el humano. La vinchuca no nace ya con el tripanosoma adentro. Para que esa vinchuca esté infectada, tiene que haber alimentadose de sangre que contenía al tripanosoma. Es decir, tiene que haber picado a un individuo, no solamente un humano, sino un animal, como por ejemplo hay un montón de animales que pueden tener chagas, que tenga el tripanosoma. Entonces, cuando la vinchuca pica a un humano o un animal que ya tiene tripanosoma, ingiere tripomastigotes, que es un estadio del tripanosoma. La vinchuca, en su interior ahora contiene, dentro de ella, a los tripomastigotes, que es un estadio del tripanosoma. Esos tripomastigotes viajan a el intestino medio de la vinchuca, todo dentro de la vinchuca, y lo que hacen es transformarse en epimastigote, que es otro estadio del ciclo de vida de este tripanosoma. ¿Cuál es la diferencia? Y básicamente que tiene un flagelo mucho más ancho, es más móvil, y dentro de ese intestino de la vinchuca se empieza a multiplicar. Es decir, se multiplica, hace sucesivas mitosis, y una vez que se multiplicó, se transforma en tripomastigote metacíclico, en el intestino posterior de la vinchuca. ¿Y por qué me interesa aclararles lo del intestino posterior? Porque justamente cuando la vinchuca pica, no es que al succionar la sangre deposita el tripanosoma, los tripomastigotes metacíclicos, sino que lo hace cuando defeca. La vinchuca succiona sangre y cuando se llena, defeca. En las heces de la vinchuca va el tripomastigote metacíclico, que es un estadio de nuestro tripanosoma. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Dime tú. Sí, Dani. Entonces, hay excepciones de vinchucas que no están infectadas, que pueden picar pero no producen nada. Claro, exactamente. Es decir, hay vinchucas que no tienen el tripanosoma. De hecho, por eso te digo, a simple vista no se puede detectar si tienen o no. Entonces lo que yo tengo que hacer es analizarla, llevarla a analizar. Si a mí me pica una vinchuca, para descartar que pueda estar infectada, la tengo que llevar y analizar para que me digan, no, mira, no tiene nada, no pasa nada. Es una picadura como si fuera de un mosquito. Pero ¿se entiende Genial, gracias. lo que hace dentro de la vinchuca? Este tripanosoma. Fíjense cómo se transforma, lo que la vinchuca ingiere es el tripomastigote, se transforma en epimastigote, se multiplica y se vuelve a transformar en tripomastigote metacíclico. Y en ese estadio es donde la vinchuca lo deposita en sus heces en la piel del humano, en este estadio de tripomastigote metacíclico. ¿Se entiende? Sí, ¿Hasta sí. ahí? Bien. Vamos a ver entonces ahora qué pasa en nosotros, en el humano. Ojo que, como les dije yo, las vinchucas, o sea, chagas puede tener no solamente un humano, sino también puede tener un gato, puede tener una rata, es decir, no es exclusiva del humano. ¿Qué pasa en el humano? Me pica una vinchuca, succiona la sangre, ¿sí? Al succionar la sangre, ya dijimos, defeca y libera los tripomastigotes metacíclicos. ¿Qué hacen esos tripomastigotes? Penetran por la herida de la mordedura de la vinchuca o porque yo me rasqué y lesioné la piel. ¿Sí? También pueden entrar por la conjuntiva ocular. Ingresa el tripomastigote metacíclico al organismo. Empiezan a penetrar en varias células de la mordedura y dentro de esas células se transforma a mastigote. Este tripomastigote se transforma dentro de la célula del humano a amastigote. En estado de amastigote, dentro de las células humanas, empieza a multiplicarse por fisión binaria.
y forma muchos más amastigotes más. Acuérdense que el amastigote, yo les conté, que tiene una forma como más redondeada, más esférica, y no se le ve el flagelo casi. Tiene el flagelo, pero es muy cortito. Una vez que se multiplicó el estadio de amastigote por fisión binaria, esos amastigotes se transforman otra vez en tripomastigotes. Revientan la célula humana y liberan, o pasan, mejor dicho, al torrente sanguíneo. Entonces acá tienen una imagen de un tripomastigote en el torrente sanguíneo. Fíjense que el tripomastigote tiene acá el flagelito de la colita, ¿sí? A su vez, esos tripomastigotes que se liberaron pueden volver a infectar otras células y otra vez transformarse en amastigotes y otra vez volver a transformarse en tripomastigotes. Entonces, cuando yo tengo los tripomastigotes en el torrente sanguíneo, ¿sí?, que es esto que tengo acá, puede venir una vinchuca y picarme, y esa vinchuca, si no está infectada, se va a infectar. ¿Se entiende la diferencia entre lo que pasa en la vinchuca y lo que pasa en el humano? Y los distintos estadios que tiene este tripanosoma. Sí, Dani, se entiende. Sí, Dani. Entonces, repito, no todas las vinchucas están infectadas. La vinchuca no tiene la culpa, diríamos. En realidad, la culpa la tiene el Trypanosoma cruzi, que es el causante del mal de Chagas. Y este mal de Chagas generalmente en forma aguda no produce muchos síntomas, sino que las afecciones las produce en forma crónica. Es decir, con los años las personas empiezan a manifestar síntomas cardíacos o en su sistema digestivo o en su sistema nervioso. Y no tiene cura. Si una persona que tiene Chagas va a tener Chagas durante toda su vida. Y otra cosa es que recuerden que no solamente por la picadura de una vinchuca puedo tener Chagas. También puede ser por una transfusión de sangre o por vía placentaria, es decir, una madre se lo puede transmitir a su hijo a través de la placenta. ¿Alguna duda hasta acá? No, Dani. ¿No? Bien, entonces Dani, yo tengo una duda. lo que quieras. ¿Es también una enfermedad de transmisión sexual el mal de Chagas? No, en realidad se transmite por vía placentaria nada más, o por transfusión de sangre. Ah, porque estaba creída que también se transmitía por sexualmente. A ver, lo que pasa es que ojo con el transmitirse sexualmente, porque, a ver, ¿qué significa que se transmite sexualmente? ¿Qué tiene que pasar? Para que exista transmisión sexual. Porque por ejemplo, para que exista la transmisión sexual, tiene que pasar que haya contacto con fluidos sexuales. Eso significa que se transmite en forma sexual, ¿sí? La enfermedad de Chagas no se transmite por contacto sexual, ni tampoco por la saliva, ni tampoco por beber del mismo vaso que bebió otra persona, ¿sí? Tampoco por contacto entre persona y persona. Tiene que haber, como les dije, por vía placentaria o por una transfusión de sangre. Ahí sí, pero no. Es decir, Ah, bien, ya entendí, gracias. no es una ETC, es decir, no es una enfermedad de transmisión sexual. Y esta enfermedad, chicos, es más común de lo que ustedes creen. Hay un montón de gente que tiene Chagas, muchos que lo saben, otros que no lo saben, pero muchas veces uno no lo sabe hasta que no empieza a manifestar alguno de los síntomas mal de Chagas, es decir, por ejemplo, eh, que por ejemplo la persona empiece a tener problemas digestivos o que puede tener problemas, qué sé yo, un agrandamiento en el corazón, una cosa así, ¿sí? Pero la realidad es que, como les dije, puede transmitirse por transfusiones de sangre, obviamente por trasplante de algunos órganos, por compartir jeringas, porque tienen sangre, ¿sí?
Eh, y por la picadura de la vinchuca. Igual, de todos, el más común es por la picadura de la vinchuca. Es decir, como la forma... Yo tenía dudas, Dani, porque una amiga de mi mamá tenía a sus hijos que tenían el mal de Chagas y tenían VIH, y la madre tenía miedo de que sus hijos contagiaran a alguien de VIH y de mal de Chagas por medio de transmisión sexual. el Entonces, VIH sí, el VIH sí se transmite en forma sexual, por transmisión sexual, ¿sí? Pero el Chagas, claro, ella creía que el Chagas también. no, el Chagas no se transmite ni por la leche materna, ni por besar, ni por abrazar, ni por tener relaciones sexuales. El SIDA sí, el VIH sí se transmite por transmisión sexual, ¿sí? Es decir, por ejemplo, las personas que están embarazadas y que tienen Chagas hacen un tratamiento específico que te reduce la probabilidad de que en el embarazo tus hijos salgan con Chagas. Pero vos me estás diciendo que la madre tenía Chagas y que los hijos lo tuvieron, ¿o no? Sí, los hijos tienen Chagas y VIH. Sí, es un tema. Sí, el VIH sí se transmite por transmisión sexual, pero el Chagas no. En ese caso, ese es el tema de estas enfermedades que pasan por vía placentaria, como por ejemplo el Chagas, que yo les digo, ¿no? Que, bueno, lamentablemente se puede hacer tratamiento a la madre, pero las probabilidades de que los hijos los tengan es como bastante elevada, ¿sí? Pero la principal vía, obviamente por vía placentaria, pero la principal forma de contagiarse es por una vinchuca que te pica. Es como por eso es todo este tema de tratar de erradicar la vinchuca, es decir, de tratar de mantener los lugares limpios, que no haya huecos en la pared, evitar las construcciones de adobe, siempre revisar detrás de la cama, porque como se ubican en lugares oscuros, hacen como cobijas, como lugares oscuros, uno no los ve. Entonces, una ranura en la pared, un agujerito, ¿vieron no sé cómo se llaman, yo no sé de electricidad, pero donde están los cables de la luz y queda como un hueco también ahí, y como pican de noche, muchas veces la gente se lo confunde con una picadura de mosquito, y no había sido un mosquito, ¿entienden? Pero igual recuerden que no todas las vinchucas tienen llagas, pero sí es la manera más común de infectarse, es a través de la picadura de la vinchuca. Entonces, bueno, tratar de evitar el acopio de basura, porque también, no, pero si no todas las vinchucas tienen mal de Chagas, es decir, no todas tienen tripanosoma, mejor dicho. Sí evitar, qué sé yo, los lugares de basura, los lugares donde hay agujeros, tratar de siempre taparlos para que no se acumulen, pero sí somos zona de vinchucas, o sea, la vinchuca es normal, es nativa de acá, es habitante nuestro, convive con nosotros. Pero en caso de que pase la picadura, agarrar un frasquito, algo, en lo posible viva, y agarrarla para llevarla a analizar. Si me picó y no tenía tripanosoma, no pasa nada, es una picadura más de un hematófago y nada más. De hecho, la vinchuca no tiene la culpa, chicos. No es la que me transmite o sea, es el vector, pero no es la que me lo causa el mal de Chagas. Me lo causa el tripanosoma cruzi, ¿sí? Pero recuerden que no todos los tripanosomas producen Chagas, porque por ejemplo el tripanosoma brucei y el tripanosoma rodensii, que es el que estamos viendo, producen otra enfermedad distinta, que es la enfermedad africana del sueño, y pertenecen todos al grupo de los tripanosomas. Este obviamente no existe acá, porque solamente es transmitida por una mosca que está en África, entonces claramente acá no va a pasar nunca, salvo que yo me vaya al África, ¿sí? Porque solamente infecta a moscas del África, entonces solamente me lo puedo contraer si me voy a África, ¿sí? La leishmania, sí, la leishmania que pertenece a este grupo también, esta es más jodida porque esta afecta al sistema inmune. Entonces esta es más jodida. Cualquier individuo, barra bacteria, barra protista que afecte el sistema inmune es más jodido porque recuerden que el sistema inmune es quien nos defiende a nosotros. Entonces, bueno, en este caso, al afectar al sistema inmune, es más mortal, tiene más probabilidad de causar la muerte. Pero en este caso, también, me tiene que picar un mosquito que esté infectado. No es que
todos los mosquitos me van a transmitir leishmania. El mosquito tiene que estar del género ese que les mencioné, tiene que estar infectado para transmitirme a mí la leishmania. ¿Ha quedado alguna duda? ¿No? No. Bueno, entonces, les voy a pedir por favor que para mañana terminen de leer Protista, lo lean, porque nosotros mañana vamos a terminar con Protista. Entonces, por ahí leyendo surge alguna duda de lo que hemos visto, algo que no se entendió, bueno. Entonces les voy a pedir por favor que para mañana lean la unidad de Protista, porque mañana la vamos a terminar. ¿Sí? Ok, Dani. Que tengan un hermoso día lunes y nos vemos mañana. Hasta mañana. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos, gracias. Chao,